12 minutos pasan de las 8 de la mañana, de las 7 en Canarias. Abrimos tiempo para el análisis. En nuestra reunión de primera hora está con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna, abogado, asesor de empresas. Muy buenos días, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muy contento de estar aquí un día más. Me alegro de verte por aquí. Carlos Berzosa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, yo personalmente bien, el contexto que me rodea no tan bien. Como siempre, como suele ser habitual, ¿no? Cansado después de la jornada de ayer, que le he visto muy activo estos días, llamando a la movilización general. Sí, y bueno, sí, cansado sí, porque tuvimos que andar bastante. Además, claro, estos problemas de las manifestaciones, al final los sindicatos caen en su propia trampa, porque hay servicios mínimos en los transportes y realmente es una odisea llegar hasta el lugar y luego volver a casa, ¿no? Iba el metro como hace tiempo que no lo conocía yo, cuando era pequeño, iba al colegio, que ibas ahí como sardinas en lata, pues así vamos ayer, ¿no? Y hoy he venido sentado y he dicho, qué maravilla, cuando funciona bien, ¿no? Qué bien se viaja, ¿no? Sí. Bueno, señores, para ir poniendo también un poco punto final al tema de la huelga general, del cual ya hablamos ayer mucho, ¿cómo vieron ustedes la jornada? ¿Éxito, fracaso? Porque uno coge los periódicos en el día de hoy, bueno, incluso ayer los digitales, y se encuentra con que vemos realidades totalmente opuestas. Por un lado tenemos lo que nos dicen unos que hablan de éxito total, por otro lado tenemos a otros que hablan de auténtico fracaso. Al final, ¿con qué versión nos quedamos? ¿Con el éxito? ¿Con el fracaso? Hombre, yo particularmente creo que la huelga general ha respondido a lo que se esperaba. No, creo que hubiese gente que esperase más y tampoco, bueno, menos podía ser, ¿no? ¿Y por qué es esto así? Porque hay mucho miedo, hay mucho paro, las empresas están despidiendo mucho a la gente, hay demasiada incertidumbre y hay gente que desearía hacer la huelga y protestar, pero no se atreve porque hay unos piquetes empresariales que son muy, muy duros, muy fuertes, ¿no? Yo conozco a mucha gente que no ha hecho la huelga general por miedo, no por convencimiento, porque claro, uno tiene su familia y también hay una responsabilidad familiar y eso es así. Y luego lo que sí que ha sido importante son las manifestaciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Lo dice muy bien Soledad Gallego en El País hoy y en la radio, lo ha oído esta mañana, de que la forma de protesta de la gente es la manifestación. La gente prefiere la manifestación que la huelga. Eso es lo que les iba a decir, que quizá ahí hay que diferenciar un poco, ¿no? Entre, por un lado, lo que es la huelga como tal y por el otro lado, la manifestación, que quizás sí que canaliza mejor el sentimiento de la ciudadanía. Pero hombre, sí que ha habido sectores donde ha habido huelga. Lo que pasa es que ahora no se ven porque son los sectores industriales que están en los polígonos fuera de la ciudad y todos tenemos la imagen del 14 del año 88, me parece que fue, ¿no? Sí, en el 88. Que hubo una parálisis total, ¿no? Una parálisis total empezando por Televisión Española a las 12 de la noche y donde no había coches, no había transportes, no había nada abierto, ningún comercio, ningún bar. Y claro, si vas por Madrid, pues ves casi todos los comercios abiertos y la vida normal funcionando. Pero, sin embargo, los comerciantes han señalado que hubo menos gente y que vendieron menos, ¿no? En términos generales. Ahora, lo que es el cinturón industrial, los transportes, la sanidad y la educación, yo creo que sí que la huelga fue significativa, sobre todo en la educación pública, más que en la concertada, ¿no? Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Arturo. ¿Cómo vimos la jornada de huelga de ayer? Desde la distancia. Bueno, con perplejidad. Yo de verdad no voy a entrar ahora en hacer valoraciones porque para eso están los políticos y para eso están los grandes pensadores del mundo, ¿no? Pero yo creo que los sindicatos en este caso se vuelven a equivocar, pero por una razón, y estoy hablando ahora del comercio y de la pequeña empresa, porque cuando se dirigen estos piquetes informativos a nuestros comercios y a nuestras tiendas, quieren convencer al dueño y al empresario que cierre. Es que tú fíjate el asunto, la original que tiene. Es decir, el piquete lo que tendrán que convencer en todo caso será a los trabajadores para que no entren a trabajar, pero nunca al empresario y al comerciante para que no abra sus negocios. Y aquí es donde yo creo que se equivocan totalmente. Es decir, y esto se arrastra, yo creo que básicamente por un error de concepto que nos hemos dejado guiar, creo que todos, trabajadores y sobre todo también empresarios, cuando los sindicatos, además de arrogarse la representatividad laboral, también se quieren arrogar una representatividad que ellos llaman social, la economía social, quieren representar a los autónomos. Es decir, para un sindicato, un autónomo es un trabajador autónomo. Y ese es el error, que además se lo hemos consentido los empresarios, porque un autónomo no es un trabajador autónomo, un autónomo es un empresario autónomo, que es distinto. Es decir, el concepto es completamente distinto. Los sindicatos tendrán que representar a la clase trabajadora, que para eso están, pero lo que no pueden hacer es
infiltrarse de alguna manera en ese sector social, que es el famoso tema de los autónomos, de las cooperativas y también de las sociedades anónimas laborales. Así que dicho esto, cuando los piquetes ayer intentaron en el centro de Madrid, que debo decirlo, que todo esto se circunscribe básicamente, y en todos los telediarios siempre acaba saliendo Sol y el Corte Inglés de Preciados. Parece que es lo único que existe en el mundo, pero es que el mundo es muchísimo más grande que todo eso. Ayer Madrid era una balsa de aceite en cualquier barrio de Madrid. Yo estuve en Alcobendas, estuve en San Sebastián de los Reyes, incluso al lado de la Asamblea, en el famoso centro comercial de Madrid Sur, en Vallecas, abrió con total y absoluta tranquilidad, y todos los comercios ayer en la avenida Bufera estaban abiertos. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se terminan centrando en lo que se terminan centrando. Y otra cosa que me llama mucho la atención, todas las imágenes en las que ayer veíamos este grupo, no sé si son piquetes o de gente en general, que recorría la calle Gran Vía, cortando la Gran Vía, desde luego no eran trabajadores. Allí la edad media estaría en torno a los 24, 25 años o 22, y me parece que me están diciendo que no. Yo he visto a una gran mayoría que efectivamente son... Le está diciendo que no María Serrano, pero porque había, y le voy a explicar el porqué. Sí. Porque María Serrano estuvo por la mañana a primera hora con un grupo de piquetes que eran ya avanzados en edad. Sin embargo, sí es cierto que... A media mañana, yo estoy hablando a media mañana. Por el otro lado, a partir de media mañana, más tirando hacia la hora de comer, las 2 de la tarde, hubo un grupo de trabajadores de 24 o 25 años con los que yo me crucé en la calle Goya, para ser más exactos, que sí que es verdad que eran de edad más joven que la que hice. Son trabajadores también, aunque sean jóvenes. No trabajan los jóvenes ninguno. Pueden ser estudiantes o pueden ser trabajadores. Quiere decir que... Hombre, la duda está bien que me la apliques, pero bueno, eso porque a lo mejor te lo terminas creyendo tú, probablemente. De luego está claro que los que estaban ayer, desde luego, no eran trabajadores. ¿Estás seguro que no eran trabajadores? Eran chavales jóvenes que en vez de ir a la universidad o ir a los institutos, esa mañana fueron a lo que fueron, en línea en general. De luego, si miramos las manos de esas personas, de luego no eran de trabajadores. Y luego otra cosa, que yo como apunte, quiero también dejarlo claro, a mí me daba mucha rabia también, yo luego a última hora de la tarde, ver ya no solamente a gente joven y menos jóvenes, que cuando iniciaba alguna acción de lo que fuera, inmediatamente se ponía la capucha o se subía el pañuelo para proteger su imagen. Es decir, alguien que vaya lógicamente a manifestarse o a expresar su desasosiego, su cabreo, su enfado, no tiene más motivos hay, yo entiendo que la gente lo pueda tener, por supuesto. Luego hablaremos de eso, que efectivamente que motivos hay para eso y probablemente para muchas más cosas, pero desde luego alguien que va a manifestarse cuando se encapuchan y como los forajidos de leyenda se ponen esos pañuelos en la cara, es precisamente para no ser reconocidos. Por lo tanto, no se debe esperar nada bueno de esta gente. Es que ciertamente hay un descontento, y yo creo que ayer ese descontento se hizo patente, pero no es un descontento únicamente con los políticos, es un descontento también con los sindicatos. O sea, yo aquí sí discrepo de una cuestión que se planteaba antes. O sea, yo creo que hubo muchos trabajadores que estaban de acuerdo con la huelga y que ciertamente están descontentos, pero que desde luego no van a secundar lo que convoquen las grandes centrales sindicales. Eso es verdad. Es verdad que ha habido de todo. Yo he observado 3 cosas. La primera de ellas es que los sindicatos policiales, por ejemplo, han felicitado a las fuerzas de orden público. Es decir, los sindicatos policiales sí se han dado cuenta de que era una situación muy difícil, sí se han dado cuenta de que el clima se está radicalizando, y yo esto es lo segundo que señalaría. Hay una batasunización progresiva de ciertos sectores del movimiento sindical, que no son mayoritarios, pero que desde luego son ciertamente efectivos. Anoche vimos una batalla campal en Neptuno, ha habido más de 20 policías heridos, se intervino un artefacto explosivo, se paralizó un tramo del tren, del servicio público de transporte ferroviario, concretamente el que va desde Puerta de Arganda hasta Arganda del Rey, por poner algunos ejemplos. Lo cual yo creo que esto es otra cosa que a las propias centrales sindicales las debe hacer reflexionar. Es decir, ¿qué gente se les está colando? Y lo tercero es, y antes incidía Alfonso en ellos, yo he comenzado a ver, viendo las imágenes, y ayer le presté bastante atención a esto, cada vez más encapuchados, cada vez más objetos contundentes, cada vez más violencia verbal en el discurso. Yo asistí a algunas escenas realmente sorprendentes. No únicamente que no había visto en la huelga de hace un año, que probablemente no había visto en la huelga que antes recordaba el profesor Berzosa de los años 80. Lo digo porque ciertamente hay un descontento. Yo no creo que haya hoy ningún político en España que pueda darse palmadas en la espalda y decir muy bueno lo tuyo, ministro. Creo que no debe haberlo. Pero creo que tampoco debe haber ningún líder sindical que se pueda dar palmadas en la espalda y decirse muy bueno lo tuyo, secretario general. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el descontento y ese movimiento creciente de indignación que existe hacia los responsables públicos y los líderes no va únicamente contra los políticos, va contra un conjunto de operadores político, económicos, sociales, a los que se percibe cada vez más como parte del problema y no como parte de la solución.
Bueno, yo pienso que la huelga de ayer y las manifestaciones la convocaba no solamente los sindicatos, sino también la cumbre social, o sea, bastantes organizaciones sociales, y entonces no era solamente sindical, que era una huelga también de llamada a los ciudadanos, no solamente a los trabajadores. A mí me pareciera correcto que los pequeños empresarios, los comerciantes, también hagan huelga, porque es que tienen que protestar. Los pequeños comerciantes tienen que protestar con lo que está pasando, que me parece que es realmente escandaloso. Y luego, hombre, podemos siempre ver el lado negativo de las cosas, pero yo voy al lado positivo. Esta es una manifestación donde había mucha gente y todo el mundo era pacífico. Y cuando hay tanta gente reunida y hay tanto enfado en general, lo que hay que agradecer es que los sindicatos sean capaces de convocar estas manifestaciones y que sean pacíficas. Que luego hay un grupúsculo pequeño, minoritario, que arma el follón siempre al final de las manifestaciones, arma el conflicto. Eso no debe de oscurecer el comportamiento general de pacífico. Y yo estaba allí, estuve dentro y lo vi. Y había gente hasta con niños, ¿no? O sea que eso es lo fundamental. Mire usted, pasan demasiadas pocas cosas para un día de huelga general con piquetes, con tensiones que se producen siempre necesariamente. Y porque haya una minoría, pues no podemos decir, oiga, que se les están colando ustedes. No se están colando nadie. Los sindicatos mantienen siempre el orden. Ahora, no puedes evitar que las manifestaciones vayan grupos que vayan a armarla. No. Pero una cosa que quería decir, vamos a ver, es como si me dicen, no vayas al Bernabéu que están los Ultrasur. Mire usted, hasta ahí podíamos llegar. Yo voy al Bernabéu, haya Ultrasur o no haya Ultrasur, o al estadio correspondiente. No podemos dejarnos de hacer las cosas porque haya grupos minoritarios que son violentos. Pero esa violencia que es minoritaria la explotan los medios de comunicación para asustar a la gente. Y para que la gente no vaya porque tiene miedo. Porque dice, ¿cómo voy a ir? Y voy a ir con el niño, no tengo dónde dejarlo. Si es que puede haber follones. Entonces, como lo que al final sale es eso, pues la gente tiene miedo. Y es una forma de asustar más a la población para que no manifieste lo que está pasando. Y yo lo que creo que tienen que hacer los gobernantes es escuchar el ruido de la calle y el malestar general que se manifiesta también a través de los sondeos. Porque mucha gente no se puede manifestar. Porque claro, lo que decía yo ayer, el transporte ayer, como había servicios mínimos, era una verdadera odisea. La gente de Getafe, de Leganés, no puede irse al centro de Madrid porque si no había casi cercanías, ni metros, ni nada. Y mucha gente pues no se puede movilizar porque tiene niños, porque vive lejos, porque son mayores, porque están enfermos. Las manifestaciones, sin embargo, son un síntoma y un termómetro de la sociedad. Porque luego los sondeos van y dicen que sí, que tienen razón. ¿Y por qué tienen razón? Mire usted, hay una crisis, muy bien. Es una crisis grave. No se ha explicado nunca, ni por el PSOE ni por el PP, a qué se debe esta crisis. Y luego, a su vez, los ajustes de la crisis se están haciendo de una forma muy desigual y muy injusta. Y la gente está viendo que se bajan los sueldos de los funcionarios, pero no se bajan los sueldos de los políticos. Y luego se ve que, sin embargo, los grandes ejecutivos de banca y de cajas de ahorro que nos han llevado a esta catástrofe, se están llevando bonus y dinero y se han enriquecido y ahora dicen que no saben, que ellos no sabían nada de contabilidad, de auditoría, que no sabían lo que pasaba en el Consejo de Administración, pero a la hora de cobrar dietas sí que lo sabían, ¿no? Entonces, hay fraude fiscal y encima hay amnistía fiscal. Mire usted, esto es un escándalo. Las empresas, incluso con beneficios, están echando gente a la calle y están echando ERES. ¿Y eso a quién repercute después? Al gasto público, al seguro de desempleo. Y hay que recortar el seguro de desempleo y luego hay que recortar la educación y la salud. Entonces, las propias empresas que están echando gente con mucha facilidad a la calle hacen que después estemos todos perjudicados con la educación y la salud porque hay que disminuir el déficit público. Pero el gasto está aumentando, primero, por las ayudas a la banca y las cajas de ahorro, que se ha llevado mucho dinero y que lo que en estos momentos, por ejemplo, las universidades públicas, que tienen la mayoría tienen problemas económicos, ¿no? Muchas. Es una calderilla al lado de lo que se ha llevado Bankia y se han llevado otras bancas y cajas de ahorro. ¿Por qué no lo resuelve usted? Hay muchas empresas, pequeñas y medias. El otro día, una exalumna mía, que era compañera de mi mujer en la facultad, me la encontré, tenía una pequeña imprenta. Ha cerrado. Porque todas las deudas que tienes con la administración pública, con los hospitales, con la comunidad, dice, ¿tú sabes lo que me deben? He tenido que cerrar. Entonces, hay un atasco ahí de deudas de la administración de los ayuntamientos que no se ha resuelto. A mí me parece una medida acertada, lo de los créditos ICO para pagar a proveedores. No se ha resuelto. Sí, pero han vuelto también a las andadas. Se ha vuelto a las andadas y ya está otra vez lo decía la presidenta de Siemens. La oí antes está por la radio, dice, sí, pero mire usted, en Portugal y en Italia, que hay problemas, no tardan tanto en pagar como en España. Esto es un problema que hay que resolver y os perjudica a los pequeños empresarios y a los autónomos y a todos. Entonces, mire usted, es para enfadarse, porque hay un agravio comparativo tremendo y eso es lo que la gente está viendo mal. La gente puede asumir crisis, puede ajustarse el cinturón. Hubo otros momentos en España que sí que hubo solidaridad, pero de esta forma no. Pasa que es para indignarse también con los sindicatos. Es decir, yo me indignaría más. No, pero un segundo, porque déjame que exponga el argumento, porque te digo, ya muchas de las cosas que has planteado que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que todos los responsables de una institución pública que despilfarren deben responder con su patrimonio personal.
Y estoy seguro que tú también estás de acuerdo. Sí. Y has sido rector de una universidad pública. Y estoy seguro de que si profundizamos y nos ponemos a analizar hasta dónde han llegado las responsabilidades por la crisis, nos vamos a encontrar que en el sector público ha habido mucho responsable público que ha despilfarrado, mucho responsable público que lo ha hecho mal y que ha quedado impune. Y no solamente ha quedado impune, sino que continúa insistiendo en algo que los ciudadanos ya no están dispuestos a aceptar, que es continuar pagando impuestos para que el sector público despilfarre. Yo creo que hay otra cuestión sobre la que tenemos que reflexionar. E insisto en que estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas que se han planteado. Es verdad que en España se han adoptado medidas muy equivocadas, entre ellas salvar al sector público a cualquier precio, a costa de los trabajadores, a costa de los funcionarios y a costa de los autónomos. Mencionabas lo de la mora en la administración pública. Por supuesto que la administración pública incurre en unos retrasos en los pagos inadmisibles, tan inadmisibles como el nivel de gasto suntuario que tiene. Y yo creo que hay una cuestión sobre la que no reflexionamos lo suficiente, que la gente está cansada de los discursos políticos del siglo XIX y del siglo XX porque estamos en el siglo XXI. La gente está cansada de que se arroguen una representación que ella no ha conferido a nadie. No se la ha conferido a los políticos en muchas ocasiones, que hacen cosas contra la opinión de la gente que les votó y en contra de los programas electorales que la gente votó, pero no se la han concedido tampoco a las centrales sindicales. Es decir, cuando nosotros planteamos, nosotros representamos a la mayoría, mire, la mayoría se expresa en las urnas. Y luego están los sondeos y luego están las manifestaciones donde cada parte arrima el ascua a su sardina. Y hay una legitimidad que, queramos o no, tienen todavía los representantes de los ciudadanos elegidos a través de las urnas que ninguna formación sindical tiene. El nivel de sindicación en España no llega al 20% de los trabajadores. La mayor parte de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas no secundaron la huelga de ayer porque no conciben las relaciones con los empresarios en términos de confrontación. Es muy distinto el empresario de una gran multinacional, de una empresa que tiene 10.000, 12.000 trabajadores, que el empresario, y Alfonso me corregirá si me equivoco, el empresario medio español, que es una pyme que puede tener 10, 12, 15 trabajadores, una micropyme que tiene 5 trabajadores, donde la relación entre empresario y trabajadores se concibe de forma completamente distinta. Entonces yo creo que efectivamente hay muchas de las cosas que ha dicho el profesor Berzosa que son muy acertadas, pero yo creo que hay que incluir a los sindicatos dentro del margen de la crítica. Y es más, los propios ciudadanos están haciendo una diferencia muy señalada y muy profunda entre los sindicatos que son sectoriales, y pensamos por ejemplo en los sindicatos policiales, en los sindicatos de bomberos, en los sindicatos de la policía municipal, en los sindicatos de determinados sectores de los funcionarios, y las grandes centrales sindicales, que recordémoslo de nuevo, han sido rescatadas también con dinero de los ciudadanos y reciben fondos públicos y han despedido gente aplicando la misma reforma laboral contra la cual protestaban. Pero yo creo que tenemos que poner las cosas con cierto equilibrio y en sus justos términos. Sí, pero vamos a ver, yo creo que los sindicatos hay que criticarlos como se puede criticar y se debe criticar todo en un sistema democrático. Pero una cosa es criticar a los sindicatos y otra cosa es demonizarlos a los sindicatos. Porque claro, se está haciendo una campaña en ciertos medios de comunicación contra los sindicatos. Alfonso, también se demoniza al empresario. Bueno, ahí va a entrar yo, porque yo estoy a las dos partes. Yo estoy aquí calladito, ¿eh? Sí, pero hay una campaña. Y aquel que no quiere salir a la calle también es demonizado. No. Y hay determinados sectores ideológicos que demonizan a otros sectores ideológicos. Es decir, y es lo que decía yo en el editorial. Hay una campaña en los aquí medios. Se está empezando, espérame un segundo, se está empezando a mover por parte de determinados sectores, tanto políticos como civiles, esa idea de confrontación. Y se está intentando otra vez sembrar la idea de los unos que somos los buenos, los que tenemos la autoridad moral, contra los otros que son los malos, los que quieren acabar con todo y los que lo están haciendo todo muy mal porque quieren demonizarlo en busca del interés del malvado mercado perverso, etcétera, etcétera. Y esa idea que está empezando a calar en la sociedad, que hasta ahora no ha tenido pues mucha acogida, está empezando a calar, y como eso cale podemos asistir a un problema social muy grave y de consecuencias impredecibles. Bueno, pues los problemas sociales se pueden producir y se pueden tensionar las cosas, pero no es responsabilidad de los sindicatos, al revés. Los sindicatos son una garantía de las cosas, van siempre dentro de un orden, se producen dentro de un orden, ¿no? Y los sindicatos son necesarios en las sociedades modernas, en las sociedades avanzadas, por supuesto, como medios para negociar, para defender a los trabajadores. Yo conozco gente que no era esto, tenía trabajadores, ¿no?, de pequeñas empresas, nada con los sindicatos. Y resulta que les echan del trabajo y van y te llaman y dicen que sí, que consiguen un abogado de un sindicato para que les eche una mano. Entonces, en ese momento la gente se da cuenta. Pero pagando.
Bueno, pagando, no pagando, pero... Bueno, sí. Lo está planteando como si fuera una ONG. No. Pagando al sindicato. Yo no hablo de que sean ONGs. Yo solo digo que la gente tiene que buscar un respaldo a veces en los sindicatos porque no encuentra medios de ayuda en otros lugares. Y yo creo que los sindicatos tienen la legitimidad que tienen. Hay unas elecciones sindicales, hay una serie de gente que se presenta, hay una serie que vota, y los sindicatos no sustituyen a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen la representación legítima de la sociedad que les ha votado, y los sindicatos tienen la representación de los trabajadores que les han votado. Y la participación en grandes empresas es bastante alta. Pero ¿cuánto representa el total de trabajadores de la gran empresa respecto a los que están en el sector privado, en la pequeña y mediana empresa? Pero todos sabemos que la pequeña y mediana empresa, la mayor parte de la gente no se atreve a sindicarse por razones determinadas. Hombre, es que también hay que ver las cosas como son. Estoy asustado, ¿eh? Me estoy asustando. Bueno. No, siga, señor Berzosa. No. Ahora resulta que los empleados míos están todos asustados. No se sindican porque están asustados. Siga, que le estoy escuchando con mucha atención, pero voy a empezar a ponerme yo ya nervioso, porque a lo mejor resulta que es usted el que está demonizando a los empresarios, especialmente los pequeños. Todavía no he hablado mal de los empresarios. Perdón. Yo he dicho algo malo. Acaba de tacharnos que tenemos atemorizados a nuestros trabajadores y que por eso no se sindican. Bueno, hombre... ¿Cómo que buen hombre? Lo ha dicho. Sí, pues tengo que matizar esas palabras. Pues matícelo. Porque lo que quiere decir es por miedo, porque piensan que a lo mejor no les miran bien, que a lo mejor es una impresión subjetiva del trabajador, y porque es más difícil afiliarse cuando son pocos que cuando son muchos, ¿eh? Y es más fácil en ese sentido. Y en las pequeñas y medianas empresas tiene razón, a lo mejor no hay un conflicto empresario-trabajador. Si yo lo conozco muy bien, mi padre ha tenido una pequeña empresa y yo he trabajado mucho tiempo ahí, si esas relaciones las conozco, pero lo que quiere decir es que no se puede generalizar porque los sindicatos no estén presentes en las pequeñas y medianas empresas, que sí están presentes en alguna medida, pero poco, por razones diversas y por razones diferentes. Pero sí que es cierto que en algunos lugares el miedo existe. Bueno, mire, no trato de demonizar a nadie, ¿eh? No, sí, pero en la sociedad son importantes los empresarios, pero es decir, hacer reflexiones, a mi juicio, no voy a decir vacías, es decir, puede existir, puede ocurrir, puede ser. No puede ocurrir, gente que me lo dice. De los estudiantes, que pueden ser estudiantes, sí, hombre, sí, también puede ser ni estudiantes ni trabajadores ni nada, que un día por la mañana antes se levantaban y han dicho, vamos a ver si reventamos 4 cafeterías. También puede ocurrir. Son 4. Bueno, sí, claro, es decir, cuando yo hago la hipótesis son 4, cuando lo hace usted es el género. Bueno, en todo caso. Esto es una cosa. La representación sindical en el sector del comercio y de las pequeñas empresas en España sencillamente es ridículo, cero patatero. O sea, no tiene ninguna presencia en ningún sitio. Y punto pelota, eso es lo que hay. Y ya está, la representación sindical se mueve básicamente en los sectores industriales, en los sectores grandes industriales y las grandes empresas. Ahí es donde se mueven. Y decir ahora, a estas alturas, que efectivamente la representación sindical es alta o es importante, vamos, yo creo que en estos últimos años la desazón y el desasosiego y el enfado de la clase trabajadora básicamente contra sus propios sindicatos, yo creo que eso es de dominio público. Pero insisto, yo como empresario no me voy a meter ahora a pensar cómo piensan o qué es lo que reflexionan los trabajadores. Yo estoy hablando ahora de lo mío. Y usted decía, es que los pequeños empresarios, de lo que parece que usted sabe mucho... Sí, lo ha dicho que sabe mucho, ha dicho que ha tenido familia y lo conocen. Y lo conocen. Tengo una experiencia. También deberían cerrar. Mire, hacer huelga. Los empresarios no pueden hacer huelga nunca. Harán cierres patronales, pero huelga jamás. Es decir, sería la primera vez en la historia, que por lo menos de lo que yo recuerde, que efectivamente los empresarios se unen o se suman a una convocatoria de huelga de los sindicatos. Otra cosa es que el sector de las pymes esté machacado, sí. Que el autónomo es el gran esclavo del siglo XXI, también, claro. Y que de luego nos están friendo, también, por supuesto. Aunque también sí estamos demonizados. Los empresarios somos los chulos, los burgueses, los que no pagamos impuestos. Bueno, se lo ha dicho el PSOE toda la vida. Desde el señor Solchaga en el año 80 y algo hasta el señor Borrell y posteriormente todos los demás. Han cambiado sistemas, el módulo de estimación objetiva, porque todos piensan que los empresarios defraudamos, no pagamos y además somos malísimos. Bien, pues dicho eso, los empresarios, pequeños empresarios, estoy hablando del pequeño empresario, desde luego claro que no se puede permitir hoy cerrar ni su cafetería, ni su carnicería, ni su negocio, sencillamente porque los sindicatos se hayan convocado una huelga. Y lo más triste de todo esto es que vayan los piquetes a decirle al empresario que tiene que cerrar. Hombre, le tendrá usted que decir a los trabajadores de la SEAT o a los de Renault o a los de Telefónica en la puerta de las cocheras que no vayan los trabajadores a sacar los autobuses o a trabajar. Usted como piquete puede informar a su clase trabajadora, a lo suyo, pero usted no puede forzar a un empresario a bajar el cierre. Eso es así y eso es lo que ocurre. El resto pasará lo que tenga que pasar. ¿Que lo vamos a demonizar? No. Usted dice, yo voy al Santiago Bernabéu y sin embargo no me escandalizo porque vaya a los Ultrasur. No, sí me escandalizo. No. Pero no dejo de ir por eso. Sí, pero estoy convencido. Sí, no. No dejo de ir porque haya Ultrasur. No, usted no deja de ir. Yo estoy en contra de los Ultrasur. Sí, no. Y bien. Estoy en contra de todos los grupos nazis, fascistas. Bueno, pero si ese camino es al que yo quiero ir. Precisamente por esa razón usted no llevaría a su hijo de 7 años con los Ultrasur.
Es decir, la imagen que ahora corre en todas las redes sociales es la del chaval este de 10 o 12 años sangrando por la cabeza. Pero vamos a ver, ¿qué narices hace un chaval de 10 o 12 años en la cabecera de un piquete en, no sé si en Tarragona? En Tarragona, creo. Vamos, a mí no se me ocurre llevar a mi hijo una cosa de esas. Y si lo hago será, en todo caso, no en vanguardia, será en retaguardia. Haré bulto, haré masa, o me iré por la tarde a la manifestación, etcétera, etcétera. Pero donde yo lo fate el más mínimo conflicto, cojo a mis hijos y me los llevo. También he visto también una imagen donde los padres, con los hijos pequeños, muy pequeñitos, han rodeado un colegio para impedir también la entrada del resto de los alumnos. Bueno, pues yo a los niños no procuraría no meterlos en estos berenjenales, porque cuando se metan los niños en estos berenjenales pasa lo que pasa. Luego no podemos decir, hay que ver, le han dado una leche a mi hijo. Pues coño, no haberle llevado ahí. Esa es la primera. Eso no vale como argumento, por favor, no vale como argumento. Perdona, ¿vale como argumento el tuyo? Es decir, que a ti no te preocupa que haya Ultrasur. Sí me preocupa que haya Ultrasur. Pues si te preocupa que haya Ultrasur, ¿no meterías a tu hijo de 7 años con los Ultrasur? ¿A que no? No, pero es que aquí tampoco sentido la común. gente que va a la manifestación esta, que yo he visto a algunos con niños, sí, no mete a los hijos con los grupos estos más violentos que existen. Hombre, van con la gente por general, supuesto, pero que va pacífica y que además hacíamos hueco para que pasara la señora con el carrito. O sea, que hacíamos hueco. ¿Qué pasó con el niño ese de 10 años? Llegó un policía y dijo, voy a por el niño de 10 años y le voy a meter un porrazo y me lo voy a cargar. Actúa un poco... Están ustedes hablando además de cosas distintas. Es decir, los manifestantes no, ayer yo no sé... Que sí, que también hay manifestantes, que sí. No sé en cuánto se puede valorar los destrozos de todos de todo el material municipal. Sí, que hay grupos violentos. Fijaos, si nadie dice que no, nosotros. Ricardo. Fijaos en que hay un sector por el que yo siento cierta simpatía que además no oculto, que son los taxistas, ¿no? Un taxi a tiempo te resuelve muchos problemas. Bueno, apenas habían pasado 3 horas desde el inicio de la jornada de huelga, a las 3 de la madrugada, ya había habido agresiones contra taxistas. El primer detenido se produce antes de las 3 de la madrugada. Antes de las 3 ya hay un primer detenido. Quiero decir con esto que es verdad que la violencia es minoritaria en términos numéricos. Ahora bien, la violencia no es irrelevante. Al contrario, si tomamos las convocatorias sindicales de huelgas de los últimos 20 años, y no me refiero únicamente a huelgas generales, sino también sectoriales, vamos a ver que el nivel de la violencia, tanto en el discurso como en las acciones, ha sido creciente. Pero si las cifras policiales que publicaba ayer la delegación del gobierno tenían, por un lado, como característica general, como tónica general, las delegaciones del gobierno, mejor dicho, era la normalidad. Ahora bien, la presencia de incidentes violentos era noticia no únicamente porque se produjeran, sino por el nivel de la violencia. Insisto, yo creo que hay 3 datos que son significativos. La intervención por primera vez de un artefacto explosivo. La paralización, no por servicios, no por la huelga, sino por una acción de sabotaje de un tramo de la línea de transporte ferroviario, de la línea del metro, la que iba de Puerta de Arganda a Arganda del Rey, que también me parece significativo. Y finalmente la batalla campal del Neptuno, donde hemos visto escenas que conocíamos del terrorismo callejero del País Vasco, y no se nos caían los anillos a ninguno por llamarlo terrorismo callejero. Encapuchados, contenedores ardiendo, acciones tácticas. Hay mochilas de las que se llevan que yo invito a los oyentes a que entren en internet y que vean los reportajes que hay sobre los contenidos de las mochilas, con pastillas incendiarias, con mazos para romper la acera y conseguir adoquines para lanzar. Es decir, hemos asistido a que ciertamente la mayoría son pacíficos, pero los que son violentos, primero, son significativos y segundo, son cada vez más violentos. Y creo que en esto las centrales sindicales tienen una obligación y una responsabilidad de evitar estas infiltraciones. Y luego creo que hay otra cosa que aquí no se está mencionando. Es verdad que entre los empresarios, y yo aquí estoy al 100% con lo que ha dicho Alfonso, entre los empresarios tenemos, y lo que has dicho tú también, Raúl, tenemos que diferenciar, Carlos, los que son pequeños y medianos empresarios de los que son las grandes empresas que efectivamente tienen una capacidad de influir sobre los trabajadores, sobre las plantillas, sobre el personal, que un pequeño empresario no tiene, que probablemente tampoco desea. Ahora bien, yo querría que habláramos de las empresas públicas y de los gestores públicos. Yo estoy esperando todavía que los gestores públicos pidan perdón por décadas de despilfarro del dinero de los contribuyentes, de ese dinero que ahora no está ni para pagar pensiones, ni para pagar subsidios, ni para pagar ayudas. Ni a los autónomos. Yo estoy, ni a los autónomos, desde luego. Ni a los proveedores. Por esto digo que yo estoy esperando que los gestores públicos pidan perdón, que pidan perdón por haberse metido a promotores inmobiliarios cuando no lo eran, por haberse metido a diplomáticos cuando no lo eran, por haberse metido a inversores cuando no lo eran. O sea, podemos tomar cualquier sector de la administración pública que queramos, la local, la autonómica, la universitaria, las empresas públicas, las fundaciones, la que queramos. Yo todavía no he visto a responsables, administradores públicos, bien de empresas públicas, bien de instituciones, que digan, oiga, perdónennos por décadas de despilfarro.
Bueno, señores, 8 de la mañana, 41 minutos, 7:41. Vamos a escuchar a nuestro arquero público y seguimos, que tenemos que ir abordando más materias. Si estuvieron ustedes de huelga o no, perdonen que se lo diga, me resulta indiferente. Ustedes sabrán que para eso son mayorcitos. Pero por lo que a mí respecta, una huelga general a lo decimonónico, tal como están planteadas por nuestros lumbreras Méndez y Toxo, me parecen la pantomima más aburrida del mundo desde que se convocan hasta que se valoran. Ni me quedan ganas de reírme cuando escucho a estos dos zombies de la lucha obrera calificar de éxito la huelga. No se enteran o no se quieren enterar, que no sé qué es peor. A los sindicatos les corresponde pisar la calle, no los despachos. Pero sus discursos triunfalistas de ayer están redactados desde hace una semana en los despachos y no han tocado ni un solo milímetro de la jungla urbana en la que la huelga pasó tan sin pena ni gloria que más de uno ni siquiera sabía que estaba convocada. Nostálgicos a un lado, que tienen mi comprensión, pero nada más, los sindicatos están a por uvas, calificando de presión ciudadana una huelga que fue un bluff y recordando que la tal presión es la que ha terminado por echar el alto a los desahucios. Pues miren, Toxo y Méndez y Toxo, no ha sido la presión de los suyos, sino la de 2 muertes y 2 años de movilizaciones del movimiento 15M, cuya filosofía están ustedes a años luz de poder empezar siquiera a conocer su significado. Para empezar el día, una mirada de 360 grados por la actualidad económica y empresarial. Primera Hora, con Arturo Criado. ¿Tener la tranquilidad, sin salir de casa, de que nuestros mayores coman sano y de calidad? Es posible gracias a Ucalsa, empresa pionera en comida a domicilio especializada en servicios sociales. Ucalsa, un paso más en el cuidado de nuestros mayores. En los tiempos que corren, tienes que buscar la máxima protección a la hora de confiar tus ahorros a una entidad. Por eso confías en Mutua Madrileña, por nuestra solidez y nuestra solvencia. Te ofrecemos el plan Ahorro Fácil, con una excelente rentabilidad garantizada del 4,25% anual para el próximo trimestre y disponibilidad total de tus ahorros. Plan Ahorro Fácil. Infórmate y contrata este seguro de ahorro en Mutua.es o en el 902-555-999. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Primera Hora. Gestiona Radio. Somos como tú. 8 de la mañana, 44 minutos, 7:44 en Canarias. Seguimos en Primera Hora en Gestiona Radio y voy a presentarles a Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Santos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos Consejo de Ministros, importante. Vamos a tener ese Real Decreto sobre el tema de los desahucios. No está muy claro todavía lo que va a pasar, porque Partido Popular y Partido Socialista, en teoría, estaban muy dispuestos a llegar a un acuerdo. Parece que ahora ya no somos tan proclives a llegar a un acuerdo en un tema que se ha convertido en un drama social, en algo que ocupa, en algo que preocupa, yo creo que a toda la sociedad, y parece que lo único en lo que están de acuerdo es en aumentar el umbral de renta por el que los bancos van a tener que negociar las condiciones de la hipoteca, y en el que van a tener además también, bueno, que presentar una moratoria de 2 años, hasta creo que son 2,5 veces o 3 veces el IPREM, más o menos unos 19.000 euros mensuales, 19.000 euros anuales. Esta es la medida adecuada y es lo único que se puede hacer, una moratoria de 2 años y solamente para determinados colectivos con determinado umbral. Bueno, yo no diría solo, ¿verdad? Yo creo que cuando conozcamos el decreto estoy seguro que el alcance de los acuerdos
va a ser más de lo que en principio parece que va a ser, ¿no? ¿Pero va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? Sí, va a haber acuerdo, pues porque en el momento que tengamos un decreto ley eso en sí mismo acuerda las cosas, ¿no? Al punto que el Real Decreto lo dice, ¿no? Pero yo lo que creo que va a ser más importante que lo que salga exactamente hoy, que efectivamente es de una gran expectativa desde el punto de vista social, y desde luego muy probablemente sea sobre la base del Código de Buenas Prácticas que se puso en marcha en febrero y marzo. Por tanto, yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la mejora desde el punto de vista social en relación con el punto de partida, yo creo que lo va a mejorar. De todas maneras, es probable que lo que ocurra es que aquí hay dos cuestiones que son muy importantes y son las que tenemos que decidir. En tiempo y en forma distintos, ¿no? Yo creo que hay una cuestión de más corto plazo y es que tenemos que ayudar de la mejor manera posible y ser solidarios hasta donde las cosas son razonables, pues para esa situación social que se origina cuando la gente que ha perdido empleo o ha perdido su negocio no puede pagar la hipoteca y tiene que abandonar su casa, ¿no? Y esa es una cuestión que efectivamente tiene su sitio y tiene su actuación. Hay otra cosa distinta, aunque se produce al mismo tiempo, y es que el mercado hipotecario desde el punto de vista financiero, yo entiendo que aquí es donde está la dificultad del mensaje, pues porque ante el drama social la cuestión financiera pues parece que se debería subordinar, y es que el mercado tiene que funcionar con regularidad, con normalidad, con solvencia, ¿no? Pues porque al final nuestro mercado financiero es muy dependiente de la financiación del exterior y lo que tenemos que dar la sensación es que somos prudentes, sensatos y que vamos a hacer las medidas necesarias para que la financiación exterior no nos falte, al mismo tiempo que sin ninguna duda hay que ser solidarios y hay que ayudar a los que no pueden, ¿no? ¿Pero es una cuestión de solidaridad o es una cuestión de justicia? Bueno, no sabría decirlo, ¿verdad? Pues ya estamos en el terreno de la moral. Yo diría que es una cuestión de solidaridad, ¿no? Pues porque al final lo que es justicia en términos de ley, pues estamos siempre en ese ámbito, ¿no? Es que las hipotecas hay que pagarlas, como no se pagan, pues hay que ejecutarlas y como se ejecutan hay un segundo procedimiento que es el lanzamiento. Eso dice la ley. Efectivamente, en este caso, la dureza de la crisis hace que la ley, cumpliéndose, hay que arbitrar medidas complementarias que de carácter social, con un componente, yo vuelvo a decir, de una solidaridad importante, ayudemos a las familias que lo necesitan. Pero eso no tiene que interferir en que los procedimientos tienen que ser legales y se tienen que cumplir. De todas maneras, estamos hablando de intentar poner un parche ahora mismo a una situación que se está viviendo como consecuencia de la crisis. Pero claro, también, por otro lado, la obligación del legislador es mirar hacia adelante, es pensar en el futuro. Y parece que hay una cierta reclamación social a que se cambie en la forma en la que se están entregando las hipotecas, que dejen de ser esos créditos hipotecarios prácticamente personales que se otorgan para la financiación, para la compra de la vivienda, y que pasemos a un sistema de hipoteca parecido al que hay en otros países, en el que con la dación en pago yo pueda solventar la deuda, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Es cierto que el crédito es más caro, eso es verdad, pero también es verdad que en el momento en el que uno no puede pagar, su problema acaba una vez que entrega la vivienda. No, su problema empieza una vez que no puede pagar y entrega su vivienda. ¿Sería factible verlo en nuestro país eso? ¿O es inviable dado el sistema y la estructura del sistema financiero que tenemos? Bueno, hay varias cosas en esta. La verdad es que el debate está servido, ¿no? Yo en principio diría que el procedimiento de la dación en pago como mecanismo jurídico es perfectamente válido en España, no hay nada que legislar, no hay nada que regular, está perfectamente introducido dentro de la ley hipotecaria, ¿no? Por tanto, la cuestión será ¿por qué no se utiliza? No si es que se puede o no utilizar. Se puede porque la ley lo permite. ¿Por qué no se utiliza? Pues porque, mire usted, la cuestión es que el fundamento básico del riesgo a la hora de conceder un crédito hipotecario a largo plazo tiene que ver con la capacidad de reembolso de los ciudadanos. De esa manera es muy importante el trabajo, el empleo, la estabilidad a largo plazo, el que el crédito efectivamente sea responsable al darlo y al tomarlo. Es muy importante la figura de los avalistas en relación a la gente joven. Ese tipo de cosas conforman una calidad crediticia pero que en teoría el caso no teníamos la casa, bueno, ahora no, pero claro, si tenemos la casa como aval directamente, ¿para qué necesito otro avalista? Ahí voy, porque efectivamente luego ocurre que si la casa es el único valedor del crédito, llega un momento como ocurre ahora, donde habría un porcentaje de la población que cedería la casa y liberaría su carga. ¿Y qué le decimos al 97% de la población que paga, que hace esfuerzo, que los avalistas contribuyan a que la casa se pueda pagar y a patrimonializarla? La cuestión de la dación en pago es algo que efectivamente para un porcentaje de la población sería una solución, pero para el conjunto del mercado, en la medida en que debilita la garantía del crédito, debilita la estructura económica y jurídica del crédito hipotecario, y lo que haría efectivamente lo que decimos siempre, habrá menos crédito y más caro. Y desde luego sería de un enorme perjuicio para las personas más jóvenes.
Pues porque al final, efectivamente, la parte más débil de la población, la que efectivamente necesitaría avales de los padres o familia, o la que necesitaría porcentajes adicionales de financiación, porque no ha tenido tiempo suficiente para el ahorro, pues claro, con los mecanismos de dación en pago, y si en un momento determinado no puedo pagar, cedo la vivienda, pues eso se quebraría de una manera notable. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué esa población tan joven, que evidentemente tiene que tener un acceso a la vivienda, tiene que tener esa mentalidad de acceso a la vivienda mediante la compra, existiendo otras fórmulas, como por ejemplo el alquiler, y que están extendidas en toda Europa con muchísimo mayor porcentaje que el que tenemos aquí? ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo esa cultura de que la única forma de ahorrar, que la única manera de invertir más o menos fiable para una familia es comprando una vivienda? A ver, queremos dar la sensación, que desde luego no es mi opinión, ¿verdad? Queremos dar la sensación de que la compra de vivienda en España es una cuestión genética, y eso no es verdad. Tiene que ver con la estructura del mercado inmobiliario. En España se alquilan menos viviendas que en el exterior, porque la estructura socioeconómica de las empresas y la del Estado es distinta. Pero claro, ¿quién alquila viviendas en Alemania? En una parte muy importante el Estado. Aquí nosotros, claro, aquí las viviendas son propiedad privada. Y lo que queremos es que la propiedad privada, en un porcentaje pequeño de población, lo ponga al servicio público de alquilar vivienda. Bueno, queremos cuadrar el círculo. Eso no es así. ¿Qué países son los que fundamentalmente, en nuestro entorno comunitario, son los que alquilan vivienda? Los países que desde la estructura económica han sido más fuertes, han patrimonializado vivienda, que probablemente tiene que ver con la recapitalización y la reformulación inmobiliaria después de la Guerra Mundial, y han sido, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de los países nórdicos, estamos hablando de Inglaterra. Aquí en España decimos, no, es que se tiene que alquilar más vivienda. Pues de acuerdo, si es que todos vamos a estar de acuerdo que un porcentaje de alquiler es necesario para estabilizar el precio, pero ¿quién tiene las viviendas para alquilar? ¿Dónde están? Es que las viviendas, con independencia de qué hagamos con ellas, primero hay que construirlas y pagarlas. Y claro, ahí se presenta un problema financiero muy importante, ¿no? ¿Quién tiene las viviendas? ¿Y qué papel juegan las tasadoras? Pues el que la ley y el Banco de España dice. Yo creo que en este punto tenemos que ser muy tajantes. Más allá de que efectivamente vivimos en un momento donde las cuestiones del mercado han podido fallar en un porcentaje por aquí y por allí, yo tengo que ser en este punto absolutamente rotundo en relación al funcionamiento del mercado. Nosotros somos el único país de Europa que los mecanismos de tasación están regulados por una orden ministerial. O sea, es legal, los procedimientos y los criterios. Y además el control de las sociedades depende del regulador. ¿Pero han fallado o no han fallado? No, lo que pasa es que vamos a ver, es que tasar no es adivinar, ¿verdad? Yo creo que al final resulta que si hubiéramos estado en un proceso contrario, como nos ocurrió en el año 2002-2003, para las personas que han comprado la vivienda en el año 87, nadie les puso en una peana a las sociedades de tasación, porque todos vivimos del incremento del precio, jugamos con la plusvalía y la plusvalía nos acompañó para mejorar inmobiliariamente. Ahora se dice, es que los tasadores, es que no lo previeron. Bueno, es que no son adivinos, ¿verdad? Son tasadores, y entonces los criterios de valoración en el tiempo se estabilizan con arreglo a series históricas, pero claro, pedirle a un tasador que te adivine cuál va a ser el precio de la vivienda que yo compro hoy en el año 2042, pues la verdad es que igual les estamos pidiendo cosas para las que no están formuladas ni para las que están. Santos, me están pidiendo los trastos de matar. Ricardo le quiere hacer una pregunta. Ricardo, adelante. Yo tenía una duda. ¿Hubo tasadoras controladas por las cajas? A ver, en el mundo de las tasadoras hay digamos que hay como dos grupos, ¿no? Mayoritariamente son independientes, su accionariado está alejado de cualquier entidad financiera desde el punto de vista societario. Y hay algunas para las que hay un especial control por parte del Banco de España estableciéndole medidas de murallas chinas, de no control directo, aunque sí societario, pero no desde el punto de vista funcional, que los equipos técnicos de riesgos y los comerciales no intervengan. Pero estaban controladas por las cajas, entonces. No, controladas desde el punto de vista estas societario. Segundas, digo. No, pero digo las segundas. Sí. No, por caja y por algunos bancos. Hay algunas desde el punto de vista societario. Desde el punto de vista societario. ¿Y no crees, Santos, que estas fallaron? No, yo es que no. En la valoración, ¿no te parece que la valoración de los activos era una valoración...? Yo no quiero diferenciar. Si nuestro sistema de tasación, dada la formulación legal y de control que tiene, y repito que es fuerte en relación a nuestros países del entorno, si fallaron, analicémoslos. Pero no en términos de si falló una o no. Porque si falló una, los mecanismos de regulación y de inspección deberían haber funcionado y hay un Pero parece que no, ¿no?
Bueno, lo que pasa que es que nosotros queremos que los tasadores sean adivinos. O sea, No, lo que nos hubiera gustado es que nos dijeran, en el año 2000... Es que da la impresión de que la culpa es del señor que fue a contratar una compraventa de una vivienda con garantía hipotecaria. El banco le dijo, mire, esta es su tasadora, la que le va a decir cuánto vale esto. Y ahora resulta que el banco dice, no, yo no tengo nada que ver con la tasación. Y la caja dice, yo tampoco tengo nada que ver con la tasación. Y la tasadora dice, a mí que me registren. ¿No te da esta impresión, Santos, de que finalmente parece... Parece, solo parece. No te lo parece. Solo lo parece mucho, ¿no? Solo lo parece porque además legalmente la opción de la tasación, aquí al final la ley permite, y lo permite, que además de que se ofrezca alguna tasadora, que el propio cliente traiga la tasación de otra entidad siempre que sea de la... Es que el banco o la caja la ha aceptado. Por favor, señor Santos, bueno, pues la ley lo preverá. La realidad es absolutamente tozuda y dice lo contrario. Es decir, nosotros, como empresarios, hemos ido 1000 veces a las entidades financieras con tasaciones que hemos tenido de la empresa Pim Pam Pum, y cuando hemos ido al banco tal nos ha dicho, no, tiene que volver a tasar con la tasación nuestra. Pero no una vez. Y además pagarla. Pero eso es metodología habitual. La pregunta yo creo que sería, una cosa es el ser y otra será el deber ser. Yo creo la pregunta es, yo creo que en una parte es posible porque hay empresas tasadoras que forman parte de grupos financieros, pero esa no es la realidad del mundo de la tasación. Bien, pero habría que separar al sector inmobiliario, incluyendo a las tasadoras, del sector financiero, es decir, que fueran realmente independientes y que el sector financiero no pudiera tener sus propias tasadoras, sus propias inmobiliarias, etcétera. Ambos mecanismos funcionan y habrá que ver si por un mecanismo y otro el resultado final ha sido distinto, ¿no? Yo creo que este es un mundo que está abierto. El mundo de si tienes que ser independiente, yo la pregunta diría independiente de qué y de quién. Si analizamos que las sociedades que han sido independientes en relación al resultado final del mercado inmobiliario ha sido distinto de las que pertenecían y se controlaban desde el punto de vista societario, que no funcional, desde las entidades financieras hubiéramos tenido resultados distintos, pudiera haberse abierto una vía de valoración y de negociación, pero yo no creo que este haya sido el caso. No podemos en absoluto identificar que determinadas tasadoras con nombres y apellidos hayan distorsionado el mercado de una manera particularmente distinta al resto. Y si en algún caso esto hubiera ocurrido, la responsabilidad del Banco de España respecto de su control hubiera tenido que ser patente. Por tanto, es que no podemos descalificar los mercados. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y gracias también a Alfonso Tezanos, a Carlos Berzosa, a Ricardo Ruiz de la Serna. Un placer tenerles aquí en Primera Hora. Les espero la próxima semana por aquí. ¿De acuerdo? Jueves. Señores, nos quedan 2 minutos titulares de nuestra reunión de Primera Hora con María Serrano. Y comenzamos con el titular de Ricardo Ruiz de la Serna. Hay un descontento y ayer se hizo patente. Hay descontento con los políticos, pero también con los sindicatos. Hay trabajadores que están de acuerdo con la huelga, pero no con la convocatoria de estos sindicatos. El clima se está radicalizando, asegura Ruiz de la Serna. Ciertos sectores sindicales se están embruteciendo. No hay políticos que se puedan dar una palmada en la espalda por lo bien que lo han hecho, así como tampoco lo puede hacer un líder sindical. Titular de Alfonso Tezanos: viví la jornada de huelga con perplejidad y no entraré a valorarla porque para eso están los políticos. Los sindicatos se equivocan porque intentan convencer al empresario para que no abra su negocio, cuando lo que deberían hacer es convencer al trabajador para que no vaya a trabajar. Los sindicatos no pueden infiltrarse en las sociedades anónimas laborales, en las cooperativas, así como tampoco en los autónomos. Y terminamos con el titular de Carlos Berzosa. La huelga general ha respondido a lo que se esperaba. Ha habido miedo y ha habido incertidumbre. Hay gente que deseaba hacer la huelga y protestar, pero no se ha atrevido. Conozco a gente que no lo ha hecho por miedo. Otra cosa, dice, son las manifestaciones, que es la forma de protesta que gusta a la gente. Las manifestaciones y la huelga de ayer también fueron convocadas por otros sectores sociales y no solo por los sindicatos. El comportamiento general pacífico no se puede oscurecer por un grupúsculo de radicales. Al final del día, los gobernantes deben escuchar al ruido de la calle. Son las 9.